Muy buenas tardes, cursantes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Arrancamos nuestra segunda clase, nuestra segunda semana del curso de castellano. Hemos podido observar en la plataforma que muchos han desarrollado correctamente los ejercicios y realmente se han empeñado en completar las tareas que estuvimos alzando en la plataforma. Les aliento a todos justamente para que sigamos en forma disciplinada, ordenada y coordinada realizando esas tareas de tal forma a poder darle un seguimiento correcto y poder profundizar los temas que desarrollamos tanto a nivel sincrónico como asincrónico. Así que les aliento a que sigan completando sus tareas y que sigan leyendo los materiales que estamos compartiendo durante toda la semana en la plataforma. Muy bien, la clase de hoy va a tratar sobre el verbo y la importancia que tiene el verbo a la hora de utilizar esas expresiones verbales para demostrar una acción que vamos a realizar indistintamente en los distintos tiempos verbales que existen en la lengua castellana. Así que les invito a compartir este breve viaje con relación al tema de los verbos. En esta ocasión vamos a desarrollar, como les decía, la correlación de los tiempos verbales, la importancia que tiene el manejo del verbo a la hora de expresarnos tanto de manera escrita como oralmente, que es siempre muy importante de tener en cuenta. Todas estas recomendaciones, estas normas que vamos aprendiendo, estos elementos que vamos incorporando a través de este curso, deben servirnos para mejorar nuestra escritura y nuestra expresión oral. También vamos a desarrollar la concordancia que tiene que haber, es decir, la igual, digamos, magnitud que tiene que haber entre el verbo, el sujeto, el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre. La alineación que tiene que haber cuando utilizamos un verbo y la alineación que tiene que haber, como les decía, con el sujeto o entre el sujeto y el predicado. Entonces, todos estos elementos nos va a servir para que lo que digamos esté mejor estructurado, lo que digamos esté mejor expresado y lo que digamos tenga mayor impacto en el público que nos lee o nos escucha. Los verbos son palabras que utilizamos para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o la existencia. Cuando decimos vamos, estamos expresando una acción, un movimiento. Entonces, el verbo es el motor del lenguaje, es lo que moviliza, digamos, todas las expresiones, todas las frases que utilizamos a la hora de escribir o hablar. Cuando usamos un verbo, estamos movilizando, estamos dinamizando toda la frase que estamos expresando, ya sea a nivel escrito o a nivel oral. Cuando decimos vamos, cuando decimos atención, cuando decimos hagamos, cuando decimos oigamos, escuchemos, trabajemos, plantemos, estamos expresando movimiento, estamos expresando una acción, estamos apelando incluso a una acción. Por tanto, el uso del verbo en el lenguaje político principalmente es muy contundente y ustedes tienen que ir incorporando las formas correctas de usar ese verbo porque son los elementos
hasta si se quiere, más poderosos de la lengua, ¿verdad? Algunos dicen la palabra es poderosa, pero en realidad el tipo de palabra que se moviliza a través del verbo es más contundente que todas las demás palabras. Entonces es muy importante que ustedes manejen correctamente el uso de los verbos en todas sus modalidades, tiempos, formas, modos, etc. Muy bien. Sigamos entonces. Sola manera de conceptualizar el verbo, dijimos que son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o la existencia. Y dijimos que como ejemplo está, por ejemplo, la palabra o el verbo vamos, o estuvieron, o correrás, ¿verdad? Vamos está en el presente, estuvieron está en el pasado y correrás está en el futuro. Existen, lógicamente, muchos tipos de verbos. No vamos a estudiar todos los tipos de verbos, pero sí vamos a realizar una aproximación con esta clase, de tal forma que dejemos bien sentadas las bases para el correcto uso de los verbos. Existen muchos tipos de verbos y varios criterios para analizarlos según la persona, primera, segunda, tercera persona, el número, si es singular o plural, el modo, el tiempo, entre otras cosas, ¿verdad? Dentro de la oración, los verbos constituyen el núcleo del predicado. El verbo siempre va a ser la palabra más importante, no solo del predicado, sino de todo lo que digamos siempre. Pero siempre hay que tener en cuenta que es el núcleo del predicado, ya que expresan aquella acción que está ejecutando el sujeto. Por eso es fundamental que exista concordancia entre el sujeto y el predicado, ¿verdad? Si el sujeto está en singular, pues todo el resto de la frase debe estar en singular. Y deben coincidir en número con él. Por ejemplo, el director anunció la medida. El director anunciaron no, porque no coincide en número con el sujeto. Entonces, esto es una regla que a veces nos puede parecer, hasta si se quiere, fácil, pero es muy importante que ustedes puedan internalizar y practicar esto, porque esta falta de concordancia son errores que se cometen habitualmente, no solamente en la escritura, sino también en la oratoria. El director es el sujeto y anunció la medida es el predicado, en donde anunció es el núcleo verbal de ese predicado. Atención con la concordancia entonces. Como decíamos, hay diferentes tipos de verbos. Según la persona, puede ser en la primera, la segunda o la tercera persona. En la primera persona, el narrador es quien va a ejercer la acción. La primera persona singular, yo, y la primera persona en plural, nosotros. Por ejemplo, cuando yo digo, conozco bien el camino, ¿verdad? Conozco, en este caso, el verbo tiene, digamos, está el sujeto, está el idido. No hace falta que yo diga, yo conozco el camino, porque el verbo, fíjense la maravilla que tiene el verbo. Cuando yo digo conozco, todos ustedes van a entender que se refiere a la primera persona, o sea, a la primera persona yo. Entonces, cuando yo digo conozco, no hace falta que yo diga yo conozco, ¿verdad? No hace falta. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas normas con relación a los tipos de verbos y en este caso a la primera persona. En la segunda persona el narrador le habla a un interlocutor. Tú, ustedes, ¿verdad? Porque la segunda persona en singular es tú y en plural es ustedes.
vosotros, digamos. Entonces, por ejemplo, vendrás mañana. Se dan cuenta que tampoco hizo falta poner tú, ¿verdad? Porque se entiende que vendrás está en la segunda persona singular. En la tercera persona, el narrador se refiere a una tercera persona, valga la redundancia, que no es el emisor ni el receptor del mensaje. No es ni yo ni tú, es él, ella, ellos o ellas. Por ejemplo, sabe cuál fue su error. Ella o él sabe cuál fue su error. Entonces, estos son los tipos de verbos según la persona y son muy importantes a la hora de establecer el vínculo justamente entre el sujeto y el predicado. Siempre tienen que concordar en número y persona principalmente. Si el sujeto es singular, el predicado tiene que estar en singular. Si el sujeto está en primera persona, el predicado también tiene que ser coherente con eso. Tipos de verbos según el número. Los números en la lengua castellana, cuando nos referimos a los números, se refieren a si es singular o si es plural. Singular usamos cuando la acción la efectúa una sola persona, en singular. Me compré una bicicleta nueva. Hay una sola persona que entra en acción para comprar una bicicleta. No hay varios actores, no hay varios sujetos, no hay varias personas. No se compraron una bicicleta, sino hay un solo sujeto que está comprando y realizando esa acción de compra de una bicicleta. Entonces, el número singular se refiere a la acción que fue efectuada por una sola persona. En el número plural, la acción que va a efectuar el verbo la hace entre dos o más personas. Por ejemplo, después de la película, fuimos a un restaurante. No fui solo, fui entre dos o más personas. Es decir, la acción es plural, ¿verdad? La acción se efectuó entre dos o más personas. Después de la película, fuimos a un restaurante, bailamos en una fiesta, cantamos en un concierto, escribimos una tarea juntos, estudiamos con el compañero o la compañera las clases de castellano. Entonces, cuando nos referimos al número, nos referimos entonces al singular y al plural. Según el modo, los verbos pueden ser imperativos, indicativos y subjuntivos. Cuando son imperativos expresan órdenes, indicaciones, ruegos, ¿verdad? Por ejemplo, vayan más rápido. Hay un imperativo, vayan más rápido, ¿verdad? Cuando hay un indicativo o el modo indicativo, se expresa o expresan hechos o ideas objetivas. Por ejemplo, la película comenzará a las 8 p.m. Es un hecho o una situación objetiva independientemente al sujeto o a que alguien ordene o indique eso, ¿verdad? Solamente se informa. La película comenzará a las 8 p.m. En el modo subjuntivo sí expresa deseos o probabilidades. Por ejemplo, tal vez o quizás pueda ir mañana. Entonces, según el modo, los verbos pueden ser imperativo, indicativo y subjuntivo. Según el tiempo, los verbos pueden estar en futuro, en presente, en pasado o en condicional. En el futuro la acción todavía no sucedió. Por ejemplo, la semana que viene iré al supermercado. El hecho de que yo vaya al supermercado todavía no sucedió. Por tanto, ese hecho, esa acción está en el futuro, está colocado en el futuro, porque la acción todavía no sucedió. La semana que viene iré al supermercado. En el presente la acción está transcurriendo ahora mismo, en este mismo momento. Por ejemplo, vivo en Argentina, ¿verdad?
En el pasado la acción ya sucedió. Por ejemplo, me corté el pelo la semana pasada. Y en el condicional se deduce una posibilidad que podría concretarse o no. Llegaría temprano si tuviera un auto mejor, por ejemplo. Una condicional. Su nombre de hecho lo dice todo porque es una condición. Se tiene que cumplir ciertos requisitos, digamos, para que ese hecho ocurra. Por tanto, hay una forma de expresar el verbo cuando se trata de una condicional. Bien, los verboides son también elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar los verbos. Los verboides son, digamos, verbos irregulares, palabras irregulares que tienen que ver con el participio y el gerundio, ¿verdad? El infinitivo, el participio y el gerundio para ser más específicos, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar el participio, el infinitivo, el participio y el gerundio? Justamente porque tenemos que tener en cuenta a la hora de, como les decía y como damos siempre énfasis en el curso, ¿verdad? A la hora de expresarnos en público, por ejemplo, para no exagerar con el uso de los gerundios, o a la hora de la redacción, ¿verdad? Porque generalmente tendemos a utilizar muchos gerundios como una muletilla para no realizar los ejercicios prácticos y técnicos y operativos a la hora de escribir para utilizar los verbos correctamente, ¿verdad? Entonces, les invito a conocer un poco algo sobre lo que se conceptualiza como verboides. Entonces, los verboides son formas no personales del verbo, o sea, formas que no se conjugan, que funcionan como verbos u otros tipos de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, está, como decíamos, el infinitivo, que pueden funcionar como sustantivos y terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, me gusta mucho caminar, ¿verdad? No está conjugado en este caso el verbo caminar. Entonces, el infinitivo funciona como sustantivo y terminan en ar, er, ir. El participio, por su parte, valga la redundancia, pueden funcionar como adjetivos. Terminan en ado cuando el verbo en infinitivo termina en ar. Por ejemplo, cuando decimos mis seres amados son muy importantes. El verbo amados viene del verbo amar. Entonces, dice la norma que cuando el verbo en infinitivo termina con ar, vamos a utilizar el participio o la terminación ado. También puede terminar un participio en ido cuando el infinitivo termina en er o en ir. Por ejemplo, me dejaste el corazón partido, porque el verbo partir termina en ir, ¿verdad? En el caso del gerundio, pueden funcionar como adverbios, por ejemplo, y terminan en ando, yendo. Cuando el infinitivo termina en ar, vamos a usar ando, ¿verdad? Por ejemplo, llegué corriendo. O en yendo, cuando el infinitivo termina en er o ir. Por ejemplo, con el sol saliendo, salimos a caminar. Entonces, estos son los verboides que, repetimos, son formas no personales del verbo y es muy importante tenerlos en cuenta para utilizarlos correctamente a la hora de escribir y a la hora de expresarnos también en público, ¿verdad? Sobre todo y principalmente hacemos énfasis al uso exagerado del gerundio porque no queremos hacer esa operación de conjugación correcta del verbo y terminamos siguiendo, escribiendo, relatando y hablando prácticamente en gerundio durante toda nuestra escritura, nuestro proceso de construcción
de trabajos escritos. Y también eso se traslada lógicamente a la oratoria, cuando no tenemos ese ejercicio permanente de realizar las conjugaciones en los tiempos correctos de los verbos. Por tanto, como se suele decir comúnmente, le aplicamos un gerundio de manera incorrecta. Sigamos entonces con nuestra clase de hoy. Y ahí es muy importante para reforzar, digamos, todo esto que venimos hablando, hacer un refuerzo, profundizar un poco estas normas con relación a los verbos con este pequeño material que vamos a proyectar a continuación. Como ya habíamos estudiado en un vídeo anterior, los verbos son palabras que expresan acciones. En esta ocasión vamos a estudiar algunas características de los verbos, como son el número. Como ya habíamos estudiado en un vídeo anterior, los verbos son palabras que expresan acciones. En esta ocasión vamos a estudiar algunas características de los verbos, como son el número, la persona, el tiempo y el modo. En primer lugar, los verbos, como otras palabras, igual que los adjetivos o los sustantivos, pueden estar en singular o en plural. En singular están cuando la acción la realiza una sola persona. Por ejemplo, yo estudio. O ella trabaja. Estudio y trabaja están en singular. Los verbos están en plural cuando la acción la realizan varias personas. Pongamos por caso, nosotros estudiamos. O ellas trabajan. Además, los verbos pueden expresarse en tres personas diferentes. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. La primera persona es la que habla, por ejemplo, o la que actúa. La primera persona es yo en singular, nosotros o nosotras en plural. Así podemos decir, yo me divierto, nosotros estudiamos, nosotras jugamos. En segunda persona sería tú en singular, vosotros en plural y también en plural vosotras. Tú corres, vosotros veis la tele, vosotras camináis. En tercera persona sería él en singular, ella también en singular
ellos en plural, ellas en plural. Por ejemplo, él escribe, ella dibuja, ellos patinan, ellas caminan. Hay formas en los verbos que no tienen personas, es decir, que no se les puede poner delante ningún pronombre personal. Esas formas, que se llaman formas no personales de los verbos, son tres. El infinitivo, que puede acabar en ar, en er o en ir, como por ejemplo amar, beber, salir. El gerundio, que puede acabar en ando o en yendo, por ejemplo, amando, bebiendo, saliendo. Y el participio, que puede acabar en ado o en ido, amado, bebido, salido. Estas tres formas se llaman no personales: infinitivo, gerundio y participio. No llevan delante nunca pronombres personales. Como ya sabes, los verbos expresan también el tiempo en el que sucede la acción. Y los tres tiempos principales son el pasado, que también se llama pretérito. Pretérito es lo que ya sucedió antes, lo que ya sucedió. El presente es lo que sucede ahora, en este momento. Y el futuro es lo que sucederá más tarde, después. Por ejemplo, en este caso, pasado, jugaban, jugaron. El presente, juegan. El futuro, jugarán. Por último, vamos a ver otra característica de los verbos, que son los modos verbales. Los verbos pueden estar en tres modos, que se llaman indicativo, subjuntivo e imperativo. Y con estos tres modos verbales expresamos acciones diferentes. Por ejemplo, en el indicativo expresamos acciones que suceden de verdad. Si yo escribo pinto un cuadro, pinto es una acción que sucede de verdad. Sin embargo, si expreso una posibilidad, un deseo, una duda, tengo que utilizar el modo subjuntivo. Así podría escribir: es posible que pinte un cuadro. Que pinte. Pinte está en modo subjuntivo. No está diciendo que estoy pintando, que es una realidad, sino que es una posibilidad. Por último, el último modo es el imperativo y sirve para dar órdenes, mandatos. Por ejemplo, calla de una vez. Del verbo callar está dando una orden, un mandato. Calla de una vez. Es el modo imperativo. Muy bien, entonces prosiguiendo la clase con relación a los verbos y la importancia justamente que tiene el uso correcto de los verbos, es muy importante señalar que una gran parte del proceso de cohesión textual y de la comunicación se debe al buen uso o al correcto uso de los verbos, y eso es muy importante tener en cuenta porque en la medida en que manejemos los tiempos, los números, los modos, si es singular, si es plural, si está en primera, en segunda persona,
tanto el sujeto como el predicado, vamos a poder darle mayor cohesión y mayor fuerza a las frases que escribamos o a las frases que utilicemos ante un auditorio en la oratoria justamente, ¿verdad? Entonces, dándole continuidad a la clase, es muy importante que podamos tener presente algunas normas que tienen que ver con la correlación y la consecución justamente, que implica la correlación, la consecución, la secuencia, la concordancia de los tiempos verbales, ¿verdad? Esta correlación, este término, es un medio de cohesión textual. ¿Qué es la cohesión textual? Es cuando hacemos que todo esté concatenado, que todo esté bien estructurado, que tenga todo lo que vayamos diciendo o escribiendo tenga relación, las ideas que vayamos expresando tengan relación unas con otras, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicio nos va a ayudar también a ordenar nuestras ideas, a utilizar los tiempos y las formas correctas de utilización de los verbos para ordenar esas ideas que queremos expresar al otro o a los otros, ¿verdad? A los receptores de mi mensaje, ¿verdad? Entonces, la correlación es la correspondencia temporal también que guardan los verbos subordinados con respecto a los subordinantes o principales. Es decir, están los verbos que son los principales y están los verbos que son los subordinados, digamos. Y ahí tenemos los modos que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Está el modo indicativo, que tiene los tiempos simples y compuestos, y el modo subjuntivo, que tiene los tiempos simples y compuestos también. En el modo indicativo los tiempos simples son el presente, el copretérito o pretérito imperfecto, el pretérito o pretérito perfecto simple, el futuro o futuro simple y el pospretérito o condicional simple. Y en los tiempos compuestos del modo indicativo tenemos al pretérito perfecto, al pretérito pluscuamperfecto y al pretérito o anterior o antepretérito, pretérito anterior o antepretérito. Y en el modo subjuntivo, en los tiempos simples le tenemos al presente, al pretérito o pretérito imperfecto y al futuro simple o sencillamente futuro. Y en los tiempos compuestos del modo subjuntivo tenemos al pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro compuesto. Fíjense aquí en esta tabla del modo indicativo en los tiempos simples. Tenemos la persona, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes o vosotros y ellas o ellos. Y tenemos las diferentes conjugaciones del modo indicativo en el tiempo simple. Está el presente, está el copretérito, está el pretérito o pretérito perfecto simple, el futuro simple y el pospretérito o condicional simple. ¿Qué sería? En el presente sería yo amo, en el copretérito sería yo amaba, que sería el pretérito imperfecto, en el pretérito perfecto simple sería amé, en el futuro simple sería amaré, y en el pospretérito o condicional simple sería amaría. Acá tenemos el cuadro del modo indicativo, de los modos, de los tiempos compuestos, justamente. Sería el pretérito perfecto compuesto, que sería he amado. El pretérito pluscuamperfecto sería había amado. El pretérito anterior o antepretérito sería hube amado. El futuro o antefuturo sería habré amado. Y el condicional compuesto sería habría amado. Todos estos corresponden al modo indicativo de los tiempos compuestos, y el anterior son los tiempos simples. Modo indicativo de los tiempos simples, estas son las conjugaciones del modo indicativo de los tiempos simples,
y estas son las conjugaciones del modo indicativo en los tiempos compuestos. Ahora, en el modo subjuntivo están los tiempos simples y los tiempos compuestos también. En el presente sería ame, en el pretérito imperfecto sería amara y en el futuro simple sería amare. Estamos en los tiempos simples del modo subjuntivo. Y en los tiempos compuestos del modo subjuntivo está el pretérito perfecto compuesto haya amado, el pretérito pluscuamperfecto hubiera amado y el futuro compuesto que es hubiere o hubiese amado. Con relación a este punto en particular, cuando dos palabras se encuentran en una frase en particular, ¿por qué no a veces estudiamos tanto los tiempos verbales? Porque necesitamos hacer el ejercicio de la concordancia. No podemos decir las personas corren, ¿verdad? Ni la persona corren, ¿verdad? Porque necesitamos establecer esa concordancia que existe entre el sujeto, el predicado, los adjetivos que utilizamos con los verbos principalmente. Entonces, no es que estamos aprendiendo los modos, los distintos modos verbales y los tiempos y las conjugaciones en los distintos modos solamente para darnos un dolor de cabeza, sino para entender que tiene que existir una concordancia entre el sujeto, el predicado y principalmente en el uso de los verbos para darle mayor vigor, para darle mayor concordancia, para darle mayor coherencia justamente a las frases que utilizamos tanto para escribir como en la oratoria. Entonces, continuando con estos ejemplos, ahí lo que decíamos es que cuando dos palabras se encuentran, por ejemplo, unidas gramaticalmente, tenemos que tener cuidado para que concuerden en número, género y persona, dependiendo de la relación que existen en esa frase. ¿Qué relación tiene número, género y persona de esas palabras que vamos utilizando en las oraciones, en las frases, en las expresiones, en las ideas que queremos transmitir? Entonces, existen dos tipos de relación de concordancia gramatical en nuestro idioma. La concordancia entre sujeto y verbo y la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Vamos a dar algunos ejemplos de concordancia entre sujeto y verbo. ¿En qué caso se da esta concordancia o se debe dar? Entonces, el sujeto y el verbo son dos elementos que están siempre presentes en una frase, en una oración, y que se exigen mutuamente. O sea, el verbo me exige a mí género, tiempo, número. Estoy permanentemente haciendo ese ejercicio. Tiene que coincidir en número y persona siempre. Fíjense en este caso, en este ejemplo. Los niños juegan, en la oración los niños juegan, el sujeto son los niños y el verbo es juegan, ¿verdad? El sujeto está en la tercera persona del plural. Ellos, tercera persona del plural. Ellos, tercera persona puede ser él o ellos. Tercera persona singular sería él o ella y en plural sería ellos o ellas, ¿verdad? En este caso, los niños están en tercera persona plural. Por tanto, mi verbo también tiene que estar en tercera persona plural. Tiene que decir juegan. Me exige la tercera persona del sujeto en plural para que mi verbo también concuerde en persona y número con el sujeto. Otro ejemplo de concordancia del sujeto y el verbo. Cuando el sustantivo
que usamos es colectivo, el verbo se usa en singular, en privilegio de la forma de la palabra. Vamos a repetir esta norma, que es muy importante porque solemos incurrir a menudo en este error. Cuando el sustantivo es colectivo, por ejemplo, un sustantivo colectivo puede ser grupo o familia, el verbo lo vamos a usar en singular. No podemos decir el grupo apoyaron, ¿verdad? Ni la familia niegan, ¿verdad? Tenemos que, en el caso de que el sustantivo sea colectivo, el verbo vamos a usarlo en singular, en privilegio justamente a la forma de la palabra que está en singular. Pero nos suele confundir, dado que los sustantivos colectivos en un grupo, creemos que porque hay varias personas en un grupo, los verbos tienen que estar en plural, y no es así, ¿verdad? Ejemplo, solo un grupo de estudiantes apoyó el paro. El grupo apoyó. La familia del imputado niega su participación, no niegan, ¿verdad? Otro ejemplo de concordancia entre sujeto y verbo. Cuando dos o más sustantivos asociados pueden sentirse como un todo unitario y concertar en singular. Esto quiere decir que estas palabras unidas funcionan como el núcleo del sujeto. Repitamos, dos o más sustantivos asociados, en el ejemplo vemos que está encerrado en círculo, entrada y salida, son dos sustantivos que están asociados, entrada y salida. Pueden sentirse como un todo unitario y concertar en singular. Esto quiere decir que estas palabras unidas funcionan como el núcleo del sujeto. La entrada y salida de aviones ha sido suspendida. Otro ejemplo, concordancia entre sujeto y verbo. Si se separan, y esto tiene que ver con el ejemplo anterior, si se separan los sustantivos anteponiendo, es decir, poniendo antes de cada sustantivo un determinante, y ese determinante puede ser un artículo, un demostrativo, un posesivo, etc., se impone el plural. Fíjense en el ejemplo que dice la inauguración por un lado y la clausura por el otro. Se anteponen dos determinantes, en este caso dos artículos, y hacen como que estos dos sustantivos sean diferenciados. Entonces, en esos casos, el verbo tiene que estar en plural. Serán anunciadas. No dice la inauguración y clausura. En ese caso sí se impondría el singular. Pero fíjense que la regla dice que si hay un determinante antes del sustantivo, en este caso un artículo, la inauguración y la clausura, vamos a usar, para que haya concordancia, vamos a usar el verbo en plural. Otro ejemplo de concordancia entre el sujeto y el verbo, cuando el núcleo del sujeto, fíjense, cuando usamos, por eso no es muy conveniente usar frases muy largas, porque se nos pierde el sujeto y ya no sabemos más si vamos a usar singular, plural, ya no entendemos más qué para lo que vamos a utilizar. Entonces, hay que estar siempre muy atentos con relación a este tipo de ejercicio de concordancia. Cuando el núcleo del sujeto se aleja demasiado del verbo porque entre ellos se encuentra un complemento extenso. Fíjense que en el ejemplo, las escotillas en los compartimientos estancos que separan la estación de la nave, todavía estamos hablando de las escotillas. Las escotillas en los compartimentos estancos que separan la estación de la nave, y como usamos una frase muy larga, se nos pierde la concordancia y ya no sabemos si el verbo vamos a usarlo en singular o en plural. Entonces, siempre tenemos que hacer dos ejercicios. En primer lugar, no utilizar frases muy largas a la hora de expresarnos, principalmente en público. Tenemos que tratar de usar frases cortas, frases contundentes, para no perder el hilo de lo que vamos diciendo.
Y en segundo lugar, siempre estar atentos a que el verbo que vamos a utilizar siempre esté concordando con el sujeto. Esos dos ejercicios van a hacer que mejoremos tanto nuestra escritura como nuestra expresión oral a nivel de un auditorio cuando necesitemos recurrir a herramientas de la oratoria. Muy bien, entonces, otros ejemplos ya ahora con relación a la concordancia entre sustantivo y adjetivo se da cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo. Estos deben coincidir en género y número. Fíjense en este ejemplo. Vamos a hablar ahora sobre, ya estamos en sustantivo y adjetivo. Cuando un sustantivo va acompañado de un adjetivo, lógicamente, estos deben coincidir en género y número. La mujer es hermosa, ¿verdad? Coincide en género femenino y en número hermosa, porque la mujer no es hermoso o la mujer no es hermosas, ¿verdad? Está coincidiendo el sustantivo y el adjetivo, están coincidiendo en género y número. La casa nueva, no es la casa nuevo o la casa nuevos ni la casa nuevas. Están coincidiendo, deben coincidir, son hermanos del alma, son los sustantivos y los adjetivos en concordancia. Los gatos negros, siempre son negros los gatos, es decir, no negro o negras, porque son los gatos, está en género masculino y plural. Por tanto, el adjetivo también debe estar en género masculino y plural. Concordancia entre sustantivo y adjetivo. Otro ejercicio de concordancia entre sustantivo y adjetivo. Fíjense, en el caso de que los sustantivos sean varios y uno solo el adjetivo, ¿qué hacemos, verdad? Dolor de cabeza. Es preciso que este concuerde adecuadamente con dichos nombres. Cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, concuerda con el más próximo. Vamos a repetir esta norma porque es muy importante. En el caso en que los sustantivos sean varios, estamos hablando de una frase donde hay varios sustantivos y hay un solo adjetivo, es preciso que éste concuerde adecuadamente con dichos nombres. Ahora, cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, concuerda con el más próximo. Vamos a un ejemplo. Su asombrosa inteligencia y erudición, su menoscabado vigor y lozanía, la conocida sensualidad y vicios de los romanos. Entonces, repitamos, en el caso de que los sustantivos sean varios y uno solo el adjetivo, es preciso que éste concuerde adecuadamente con dichos nombres. Cuando el adjetivo antecede a varios sustantivos, concuerda con el más próximo. Muy bien. Concordancia de sustantivo y adjetivo. En caso de que el adjetivo vaya ubicado luego de un sustantivo femenino y otro masculino, se construye dando preferencia al masculino y al plural. Fíjense que este es un caso muy recurrente. Este es un caso muy recurrente porque no sabemos cuando hay dos sustantivos, uno es femenino, otro es masculino, no sabemos qué tipo de adjetivo le vamos a atribuir. Su virtud y talento asombrosos. Virtud es femenino porque es la virtud y talento es masculino porque es el talento. Entonces, es como una encrucijada, ¿verdad? No sabemos qué adjetivo le vamos a atribuir a dos sustantivos que son diferentes, digamos, y uno es masculino y otro femenino. Entonces, lo que dice la norma es que se le da preferencia al plural, al masculino plural. Entonces, es su virtud y talento asombrosos. Asombrosos.
Vamos a, digamos que fortalecer un poco y a profundizar un poco todo esto que acabamos de puntualizar con respecto al uso de los verbos y a la concordancia que debe existir entre sustantivo, adjetivo, predicado, sujeto, etcétera, con este pequeño material que vamos a proyectar a continuación. Los Vengadores se sorprendieron cuando el Capitán América los llamó la atención. No. Les llamó la atención. Yo le vi. No, lo vi. Steve Rogers y Tony Stark inició una guerra civil. No, iniciaron una guerra civil. Como has podido observar, estas oraciones no presentan una adecuada concordancia gramatical. Por ello, hoy aprenderemos juntos a concordar adecuadamente las oraciones. Este video llega auspiciado por... A ver chicos, el primer caso que veremos será la concordancia entre núcleo del sujeto y núcleo del predicado. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado deben concordar en número y en persona. Por ejemplo, ella no te ama. Tenemos el núcleo del sujeto que sería ella y el núcleo del predicado que sería ama. Observamos que ambos están concordando tanto en número, ya que están en singular, y están concordando también en persona, porque están en tercera persona. No siempre vamos a tener sujetos simples, también podemos tener sujetos compuestos, como en la siguiente oración. Vegeta y Bulma se casaron. Pero si tenemos sujeto compuesto, unido con una i, tendríamos que poner el verbo en plural. Ahora veremos la concordancia cuando nosotros tenemos sujetos compuestos, pero no unidos con la conjunción y, sino con, además de y junto con. En la siguiente oración, Gotenks con Trunks hicieron fusión en el torneo de las artes marciales. Observamos cómo ambos núcleos del sujeto, Goten y Trunks, están unidos con un con y el núcleo del predicado debe salir en plural. Sin embargo, si yo quisiera poner junto con o con simplemente como un elemento de compañía y no como un núcleo, estos elementos tendrían que ir entre comas y el núcleo del predicado sale en singular. Por ejemplo, Goten con Trunks hizo fusión en el torneo de las artes marciales. Observamos cómo ese con Trunks debe ir entre comas y el núcleo del predicado sale en singular. El tercer punto que veremos será la concordancia de sujeto conformada por núcleo colectivo o por núcleo cuantificador. Por ejemplo, tenemos familia, tenemos recua, tenemos piara, etc. ¿Qué es un sujeto cuantificador? Son aquellos que estando en singular designan a una pluralidad de individuos de una misma clase. Por ejemplo, minoría, mayoría, etc. Si tenemos un sujeto cuyo núcleo es un cuantificador, la concordancia puede ser de las dos maneras. Es decir, puede ser en singular o puede ser en plural. Por ejemplo, la mayoría de Saiyajines murió en el ataque a su planeta de manera en singular, o puede ser la mayoría de Saiyajines murieron en el ataque a su planeta. Y vemos que ahí la concordancia está en plural. Las dos oraciones serían correctas. Ahora veremos el uso del verbo haber. El verbo haber tiene dos funciones, como verbo impersonal y como verbo auxiliar. Como verbo impersonal siempre va a aparecer solo como núcleo del predicado. Cuando tú lo veas como verbo impersonal, tienes que conjugarlo siempre en singular. Por ejemplo,
hubo muchas personas en la biblioteca. Si yo dijera hubieron muchas personas en la biblioteca, esta oración sería incorrecta. Cuando el verbo haber funciona como auxiliar, siempre va a estar acompañado de un infinitivo o de un participio. Como en la siguiente oración, ellos habían comprado muchas entradas para el estreno de Guasón. Observamos cómo el núcleo del predicado es ellos habían comprado. Estos están funcionando como una sola, tanto el verbo auxiliar más el participio están funcionando como un solo núcleo. Es por ello que en estos casos la concordancia sí puede salir en plural. Falsa concordancia entre el adverbio y el adjetivo. El adverbio es una categoría gramatical que puede modificar a un mismo adverbio, a un adjetivo o a un verbo. Pero sucede que a veces cuando modifica al adjetivo, esta palabra suele confundirse con los determinantes y suelen ponerle género. Sin embargo, como el adverbio es invariable, no puede presentar género. Por ejemplo, en la oración ella está medio loca por el dota, observamos que la palabra medio está modificando a loca, que es un adjetivo. Entonces yo no podría decir media loca, sino digo medio loca, ya que medio es adverbio y no puede conjugarse en género. Dato curioso, los determinantes son categorías gramaticales que sí aceptan variabilidad, es decir, sí aceptan marca de género. Entonces yo podría decir media naranja, ya que observamos que media está modificando a naranja, que es un sustantivo, por ello media sería su determinante. Concordancia de clíticos y objeto directo e indirecto. El objeto directo es aquel elemento del predicado en el que la acción recae directamente sobre él y puede ser reemplazado por los clíticos lo, los, la y las. Por ejemplo, en la oración al Capitán América lo vi en mis sueños, observamos cómo al Capitán América es el objeto directo y como lo es el clítico que lo está reemplazando, es decir, se está duplicando el objeto directo, este lo debe estar concordado en masculino y en singular, que es la misma concordancia que tiene el otro objeto directo. Las oraciones condicionales. En las oraciones condicionales siempre vamos a tener dos verbos. El primer verbo que va junto con la condición tiene que terminar en ra o en se, mientras que el segundo verbo tiene que terminar en ia. Por ejemplo, si estudiara con ciencia, podría aprobar en los parciales. Observamos cómo el verbo que está al lado de la condición termina en ra, mientras el otro verbo está terminando en ia. Uso del gerundio. Los gerundios son formas no personales del verbo cuyas terminaciones son ando, endo y endo. Estos gerundios van a presentar algunos usos incorrectos que veremos a continuación. El primer uso incorrecto. El gerundio nunca debe mostrar una acción posterior a la del verbo principal. Por ejemplo, nos casamos en Las Vegas, divorciándonos después de 2 horas. Observamos cómo el verbo principal sería casamos, el gerundio sería divorciándonos. ¿Qué acción se realiza primero? Primero se casan, luego se divorcian. Está mostrando una acción posterior a la del verbo principal y eso no puede hacer el gerundio. Entonces esta oración sería incorrecta. Debemos tener en cuenta que el gerundio sí puede mostrar una acción anterior a la del verbo principal o una acción simultánea a la del verbo principal. Por ejemplo, en la oración encontró su billetera limpiando su cuarto, el verbo principal sería encontró, mientras que limpiando sería el gerundio.
gerundio. Y observamos que primero limpia, primero se da la acción del gerundio y luego encuentra la billetera. O sea, es una acción anterior a la del verbo principal, por ello la oración sería correcta. Además, vamos a observar la segunda oración. Llegó a casa saltando. Tenemos el verbo principal que sería llegó y saltando sería el gerundio. Y observamos que tú puedes realizar la acción al mismo tiempo. Puedes llegar y puedes estar saltando. La acción es simultánea a la del verbo principal, por ello está bien el uso del gerundio. El otro uso incorrecto del gerundio. A ver chicos, el gerundio es un elemento que tiene función adverbial. Por ello siempre puede aparecer o como un adverbio o en su función verbal, pero nunca puede aparecer como un adjetivo, como en la siguiente oración. Se promulgó una ley imponiendo un nuevo impuesto. Observamos cómo el gerundio imponiendo está modificando a ley. Está usando una función adjetiva y esto no puede suceder. ¿Cómo sería la oración correcta? Se promulgó una ley que impone un nuevo impuesto, sin usar el gerundio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios abajo y recuerden, somos lo que escribimos. Muy bien, entonces con esta clase que está enfocada un poco en el uso correcto del verbo, en la concordancia que debe existir en las frases, en las oraciones, en las ideas que vamos expresando, cerramos nuestra clase de hoy con relación al tema de los verbos. Esta clase, como siempre, va a estar acompañada de ejercicios que ustedes lo van a poder realizar de manera sencilla, dado que son ejercicios online que lo pueden completar incluso desde sus celulares y también complementarlo con lecturas y materiales que vamos a ir complementando y compartiendo durante la semana. Así que muchísimas gracias por participar y sigan trabajando duro para poder cerrar correctamente este curso de castellano. Muy buenas tardes.